calendario de exámenes del primer parcial. El día 24, joven, es nuestro primer examen parcial. Entonces nos vamos a preparar para el primer examen parcial. Tenemos todavía unos periodos de clase. Para recordarles, por favor, acá vamos a cubrir el primer y segundo módulo de nuestro programa. Son estos dos módulos, el contenido de estos dos módulos pues, se van a evaluar para el primer parcial, jóvenes. Entonces, hemos ido avanzando, pues el día de hoy espero terminar la primera unidad, el primer módulo de nuestro programa. Pues si me permiten, vamos a compartir ya las fuentes del derecho. Recuerden, nos quedamos en esta parte sobre las fuentes del derecho agrario, jóvenes. Les decía, pues siempre estamos siguiendo la clasificación tradicional de fuentes del derecho. Así encontramos las fuentes reales o materiales. Hemos hablado que estas fuentes reales, pues el contenido o la materia de nuestra disciplina, particularmente en este caso del derecho agrario, jóvenes, proviene de la misma realidad de la sociedad, la realidad económica, la realidad social, la realidad política o la realidad cultural de esa sociedad va a proporcionar el contenido en materia de las normas jurídicas agrarias. De esto ya les había hablado. En cuanto al derecho agrario, jóvenes, recordemos, pues básicamente se refieren a los procesos de producción en el agro, donde se gestan las relaciones, donde ocurre o se dan las relaciones agrarias de producción con ocasión del trabajo de la agricultura, ocasión del trabajo de la ganadería, la silvicultura y también el aprovechamiento del recurso agua principalmente. Entonces, por eso hablamos de las fuentes reales. Esto ya pues, se había abordado en la clase anterior. Entonces, tenemos acá entrando ya a las fuentes formales del derecho agrario, encontramos, jóvenes, por qué se habla de fuentes formales del derecho en general, y en este caso tampoco escapa de esas exigencias de las fuentes formales en el caso del derecho agrario. Pues al hablar de las fuentes formales del derecho, y en este caso del derecho agrario en particular, jóvenes, estamos hablando de formalidades. Estamos hablando de exigencias, estamos hablando de solemnidades. Estas fuentes, precisamente para que sean tomadas en consideración como de donde brota el derecho, de donde viene el derecho, pues tienen que cumplir con estas exigencias, tienen que cumplir con estas solemnidades, con estas formalidades para su consideración como fuentes formales del derecho. En primer lugar, tenemos la legislación, como es de su conocimiento. La legislación, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y también más adelante vamos a ver las fuentes históricas, pero tenemos acá la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, luego la historia, más adelante les decía, también hay una consideración, quizás no como fuentes formales del derecho, pero también el caso de las fuentes comparadas. Pero en cuanto a fuentes formales, jóvenes, encontramos entonces estas. Tenemos la legislación. Es decir, que las normas jurídicas agrarias, para que puedan ser consideradas como tales, como leyes, tienen que pasar por este proceso de creación de las leyes. Como sucede precisamente con la legislación, jóvenes, de conformidad con lo que dispone el código, la ley del organismo judicial, pero principalmente la Constitución de la República. En el caso del artículo 2 del organismo judicial, se habla, se refiere, jóvenes,
establece que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico y que la jurisprudencia la implementará, pero acá se refiere básicamente a los procesos de creación de las normas jurídicas. De igual manera, el autor mexicano Eduardo García Maínez expresa que la legislación es la más rica e importante de las fuentes formales del derecho. Y la ley es el producto de esta legislación, de este proceso legislativo. De igual manera, otro autor, Dupasquier, expresa que así como fuente de un río no es el agua que brota del manantial, sino el manantial mismo. La ley no representa el origen, sino el resultado de la actividad legislativa. Entonces, estamos hablando de la legislación, jóvenes, y en nuestro medio, la legislación, el proceso legislativo, pues está establecido en, solo me permite, ahí está, está establecido en la Constitución Política de la República, en el artículo 157. Luego también está el artículo 171 constitucional, que se refiere precisamente al proceso legislativo. ¿Y cuáles son las etapas de la formación de la ley? Encontramos en el artículo 174 como fuente formal, recuerden, hay una exigencia, hay una formalidad, una solemnidad. Por ejemplo, el caso de la iniciativa de la ley, jóvenes, la misma Constitución de la República nos va a establecer o establece, dispone quiénes tienen esta potestad. Y señala pues los diputados del Congreso de la República, entre otras instituciones del Estado, la Universidad de San Carlos, por ejemplo, acá encontramos, pero si un particular quisiera con la mejor y más noble intención de presentar al Congreso de la República una ley sobre un tema, un punto de derecho agrario, llega al Congreso e hizo un trabajo, pero buenísimo, extraordinario, muy bueno, muy concienzudo, hizo acopio de fuentes de información, pero obviamente, jóvenes, al no tener la facultad de iniciativa de ley, sabemos muy bien que pues no se va a tomar en cuenta ese proyecto, ¿verdad? Y si se ingresa hacia el Congreso de la República, pues se rechazará, no se admitirá esta iniciativa, con el tanto que razón por la cual hablamos de fuente formal. La ley establece los requisitos, las condiciones. Acá están las exigencias, las solemnidades. ¿Quién tiene esa iniciativa de ley? El Congreso de la República, en el caso de San Carlos, porque tampoco dicen que si es en materia de educación superior, únicamente dispone que la Universidad de San Carlos tiene iniciativa de ley. Bueno, acá tenemos entonces la iniciativa. Luego, una vez que se conoce, probablemente se pase a la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, una vez que se traslade al Pleno, jóvenes, pues es obligada la discusión y la lectura del proyecto de ley. Es obligado, jóvenes, incluso obligación de las 3 lecturas de esa iniciativa, a menos que el Pleno del Congreso de la República también apruebe, disponga como Pleno de que no se pasen las 3 lecturas, probablemente por razones de urgencia y necesidad nacional. Pero eso tendrá que constar en acta del mismo Congreso de la República. Luego pasamos a la aprobación. Dependerá de qué clase de ley, jóvenes, se va a emitir. Puede ser, se puede aprobar mediante acá una aprobación absoluta, puede ser una aprobación de mayoría calificada, mayoría absoluta de la ley. Pues también la Constitución de la República dispone al respecto. Si el Congreso de la República no observa precisamente ese precepto constitucional, probablemente adolezca de vicio de constitucionalidad de esa iniciativa. Entonces tiene que apegarse a lo que dispone la Constitución de la República, el Congreso de la República, razón por la cual se habla de fuente formal, muy exigente, digamos. Hay que cumplir con las solemnidades de la ley, con las exigencias de la ley. Luego pasa al Ejecutivo, y el Ejecutivo puede sancionar la ley, o en su caso,
hacer valer el derecho de veto. Luego viene la promulgación, la publicación en el diario oficial, en el diario de Centroamérica, de conformidad con el artículo 177 y 178 del Congreso de la República. Normalmente, una vez que se publica la ley, pues entra en vigencia a los 8 días después de la publicación de la ley. Eso dispone la Constitución de la República, pero pudiera entrar en vigencia incluso inmediatamente. Si así lo dispone el Congreso, les decía, jóvenes, da la necesidad y urgencia. Entonces puede ser en menos tiempo. O en su caso, como pasó con el Código Penal, el Código Procesal guatemalteco entró en vigencia más allá de los 6 meses después de su publicación en el diario oficial. Esto dependerá de lo que disponga el Congreso de la República, jóvenes, en el texto precisamente de esta ley. Entonces hablamos el derecho agrario, las normas jurídicas agrarias, pues también pasan por estas exigencias de la ley, no por ser agrarias, porque son de carácter, se ubican en el derecho público, pues que se obvie no, jóvenes, no es también estas normas ordinarias que vienen del Congreso de la República tienen que cumplir con estas exigencias que prescribe la Constitución de la República. Pues finalmente vamos a tener la ley. Aquí estamos hablando de las fuentes, la legislación como fuente formal, en este caso del derecho agrario, jóvenes. Hay que pasar por este canal, por este proceso y en cumplimiento de lo que prescribe la Constitución de la República. Le repito, será muy derecho agrario, pero tiene que ajustarse precisamente a los preceptos constitucionales en materia de proceso legislativo. Luego tenemos también como fuente del derecho agrario la jurisprudencia. Si entendemos, recuerden jóvenes, cuando hablábamos del contenido del derecho agrario, el profesor, disculpen, el profesor Lucio Mendieta y Núñez, pues incluía la jurisprudencia como contenido del derecho agrario. Pero también acá tenemos la jurisprudencia como fuente del derecho agrario, es muy importante. Lo que disponen los tribunales, pues como se indica acá, jóvenes, dimana de los fallos de los tribunales, pero también de las autoridades administrativas que conocen y aplican la ley agraria, obviamente en casos agrarios, en expedientes agrarios, en asuntos agrarios. Entonces tenemos acá la jurisprudencia. De igual manera, solo quisiera leer esto antes de admitir al compañero, dice, es el conjunto de normas y principios que suplen omisiones de la ley y que se fundan en las prácticas reiteradas y en casos de tribunales, como señala la legislación guatemalteca. Les hablaba el otro día, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha conocido algunos expedientes, algunas peticiones, algunas demandas en este tema a través de la vía de la acción de amparo, jóvenes, en el tema de la tenencia de la tierra, principalmente en temas agrarios. Y se ha pronunciado precisamente la máxima corte en tema constitucional, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, pues son muy importantes sus fallos en este sentido, pueden servir para, no solamente para los jueces, los abogados litigantes, incluso las autoridades administrativas que conocen requerimientos, pedidos en materia agraria, pues en la aplicación de las leyes agrarias, jóvenes. Entonces, tenemos acá, como se indica acá, pues en el tema agrario, vamos a encontrar una jurisprudencia que hace interpretación de las normas jurídicas agrarias acorde a los principios y características en que se funda el derecho agrario. Entonces, en Guatemala, pues también la jurisprudencia resulta ser fuente de derecho agrario, pero principalmente en el caso, digamos, para los mismos jueces jóvenes, para los jueces ya cuando conocen otros casos, cuando se somete a su conocimiento de otros casos en materia agraria, ya con esta jurisprudencia se ilustran y pueden emitir sus fallos, yo creo que mejor fundamentados.
De igual manera, las autoridades administrativas. También es sumamente importante conocer estos fallos de los tribunales. Luego encontramos, estamos bien, encontramos a cajones también como fuente formal de, por favor, vuelvo acá, porque la jurisprudencia es fuente formal del derecho, porque vean jóvenes, para emitir una sentencia de conformidad, en el caso de nuestro país, la Constitución de la República exige a los jueces que sus fallos estén fundados en ley, que estén razonados, jóvenes. Por eso es tan formal. Tiene que cumplir con estas solemnidades y no es una simple resolución. De igual manera, las autoridades administrativas no es simple y sencillamente ocurrencia de las autoridades jóvenes, sino que fundamentado en ley, razón por la cual se ubica dentro de las fuentes formales del derecho, dadas las exigencias de su solemnidad en cuanto a cumplimiento de requisitos y de condiciones. De igual manera, tenemos la costumbre como fuente del derecho agrario, y recordemos que la costumbre es un conjunto de reglas sociales que vienen de las propias comunidades, que vienen de los propios grupos sociales, pero estos grupos sociales aplican, no solamente observan estas normas, estas reglas de conducta en el tema, puede ser de la tenencia de la tierra, jóvenes, de la explotación de la tierra, de las relaciones agrarias que se dan en el campo, en el área rural, con la ocasión de los procesos productivos en el campo rural. Entonces encontramos que esas reglas sociales, son obligatorias prácticamente, aun cuando una de las características principales de la costumbre es el cumplimiento voluntario. Pero acá la obligatoriedad parte de los siguientes jóvenes, en el sentido de que estas normas sociales tienen, recordemos la costumbre, acá de manera general, jóvenes, cuando estudiamos la costumbre, se nos indicó que la costumbre tiene dos elementos importantes. El elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo se refiere a la repetición constante de estas reglas, a la observancia constante de estas reglas, jóvenes, la repetición constante. Decía la doctrina, nos habla de la famosa inveterata consuetura. Es decir, inveteradamente ahí está la costumbre, se está practicando todos los días. Se practica todos los días, jóvenes. Entonces, ahí que tenemos la inveterata consuetura como elemento objetivo de la costumbre. Pero además de la repetición constante de estas normas o reglas sociales y su observancia, jóvenes, también las personas tienen un convencimiento desde el punto de vista del derecho, del elemento subjetivo, tienen un convencimiento de que esas normas son buenas, son justas y necesarias para la convivencia pacífica productiva en el agro, al hablar precisamente de derecho agrario y la costumbre en el campo agrario. Lo que la doctrina nos ha enseñado y nos dice la famosa opinio iuris necessitatis, o sea, la opinión de que esa norma, esa regla iuris, es necesaria, jóvenes. Porque si no existe esa regla de convivencia, probablemente haya un problema, quizá no un caos, pero haya mucho desorden. Haya mucho desorden. Entonces, de ahí, al tener la opinión, la comunidad, los individuos de esa comunidad, de que la norma es necesaria, la norma es justa, armoniza intereses individuales y intereses colectivos, en consecuencia, goza de cierta bondad para todos, para uno y para todos, y de ahí entonces esa convicción, el elemento subjetivo, la opinión de que, pues, legal o jurídicamente es necesaria, la opinión jurídica es necesaria. Y entonces hablamos que la costumbre es creada por la comunidad,
Pero en las relaciones agrarias y en el campo, jóvenes, ahí existen pues estas normas sociales. Pero vamos a encontrar y hacer una diferencia entre la costumbre en estos términos ya proferidos, jóvenes, y la otra costumbre de dominio y la otra costumbre de sometimiento. Obviamente esa costumbre de dominio y de sometimiento de los trabajadores del campo no puede ser fuente del derecho. No puede ser fuente del derecho, aun cuando a veces lamentablemente, pues de ahí a veces vienen algunas normas de esa costumbre que somete a los trabajadores del campo. Hay dominio sobre los trabajadores del campo en las relaciones sociales, en las relaciones de trabajo en el agro. Se estaría tomando acá esta costumbre positiva, llamémosle así, jóvenes, para la comunidad, estas buenas normas, justas normas y necesarias normas que se practican de manera reiterada como fuente del derecho agrario. En un momento pueden ilustrar a los legisladores para la consideración de los casos para la formulación de leyes, pero también probablemente, jóvenes, se pueda alegar ante los tribunales de justicia este tipo de costumbre como fuentes del derecho. Aun cuando veamos la ley del organismo judicial en esta parte, jóvenes, cuando habla, pero cuando habla de la acá, de la costumbre, jóvenes, se refiere que la costumbre se pueda probar ante los tribunales de justicia. Pues pueden llevarse a dos personas, dos testigos, dos comunitarios, que digan, no, esta es nuestra regla. Un caso, jóvenes, especialmente sucede en los juzgados de paz cuando hay conflictos en relación a la tenencia de la tierra, normalmente en los casos de derechos de posesión. Acuden dos testigos, dos personas ancianas, para la celebración de un contrato, a veces verbal, de compraventa, obviamente, fuera de lo que dispone la ley, si queremos, pero acá está la costumbre. Pero en esta relación sí, yo compré el terreno verbalmente, mire, aquí están los testigos, y aquí hay un papelito donde dice la venta, no es una escritura pública, en documento, incluso recibo, para resolver el problema ante un juzgado de paz. Y se puede alegar la costumbre, jóvenes, como fuente del derecho, en ese caso para la solución del problema, pero también la posibilidad para la formulación de leyes, jóvenes, en relación a la tenencia de la tierra. Y esto ha ocurrido bastante, quisiera decirles que veremos, ojalá me acuerde, cuando hablemos, por ejemplo, de la constitución de las cooperativas agrícolas. Vinieron especialmente de España, a estudiar cómo funcionan las cooperativas agrícolas y la propiedad social, pero básicamente en relación a las organizaciones comunitarias de las comunidades mayas. Hay unos escritos interesantes sobre esto y cómo puede servir esa ilustración, la manera en que se desenvuelve en el marco de la costumbre para los procesos productivos y para la solución de los problemas y también para la posibilidad de formulación de leyes. Entonces, estamos hablando acá de la costumbre como fuente de derecho, pero esa, por decir así, jóvenes, costumbre positiva, no la nociva. Luego, acá, muy brevemente, acá solo les hago mención, jóvenes, por favor, recordemos también esto, ya es de su haber, de su amplio y pleno conocimiento. Yo les decía acá, en lo que dispone el artículo 2 de la ley del organismo judicial, la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable o por delegalización de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, el orden público y que resulte probada. Ahora, en la doctrina jurídica no voy a entrar a esto, este es un poquito más amplio, jóvenes, y va un poquito también más allá del derecho agrario, pero encontramos acá, jóvenes, esta clasificación de la costumbre en la doctrina jurídica. Recuerden la costumbre secundum legem, la costumbre praeter legem y la costumbre contra legem. La secundum legem, costumbre que por su contenido normativo coincide con lo que sobre la misma materia dice la ley. Y acá encontramos, jóvenes, muchas
muchas veces una remisión de la ley, por ejemplo, que se puede tomar en consideración la costumbre, porque muchas veces armoniza con lo que la ley probablemente no reguló de manera expresa, pero la costumbre puede coadyuvar en esos casos. Luego, la Praeterlegen opera cuando hay un vacío u omisión en el texto de una ley, cumple la función de colmar las lagunas de ley. Y luego en la doctrina también encontramos la contralegen. Esta es la costumbre derogatoria. Eh, Obviamente, en Guatemala no se observa esta costumbre, jóvenes, ya que en nuestro país, como vemos, la costumbre es fuente secundaria de derechos siempre y cuando sea aprobada. Pero aquí nos estamos refiriendo a acá contralegen, jóvenes, en el caso de los países como Inglaterra, de los países anglosajones, inclusive mucho antes en los Estados Unidos, donde la fuerza de la costumbre es, valga decir, fuerte. O sea, la costumbre tiene una fuerza, perdón, una fuerza que deroga a veces la ley. Ahí está la ley. Pero si la ley obstaculiza un proceso, jóvenes, eh, pone difícil un proceso, pues la costumbre puede derogar esa ley y se va a tomar en cuenta la costumbre. En estos países, sobre todo los anglosajones, jóvenes, la costumbre es una ley. Quisiera decirles, por ejemplo, cuando nos hablan de clases de constituciones, recordarán ustedes, en Introducción al Derecho, se nos indica, por ejemplo, la constitución no escrita. Pues acá en Guatemala solo hemos tenido tradición de constitución escrita, desde la constitución de Bayona, la constitución de Cádiz, luego nuestras constituciones después de la independencia, hasta la que nos rige hoy, son constituciones escritas. Sin embargo, se nos indica, jóvenes, que en estos países está el famoso common law. En estos países, jóvenes, la costumbre es fuerte. Y hay constituciones, por eso se habla de la constitución escrita, la costumbre está fuerte, que deja sin efecto algunas leyes ordinarias, que deja sin efecto algunas leyes y se impone la costumbre, la costumbre contra la ley. Repito, esta no es parte de nuestra tradición, pero sin embargo hacemos mención de esto en esta parte. Nos interesa fundamentalmente, jóvenes, acá tomar en consideración que la costumbre sí es fuente de derechos en nuestros medios, ya sea para tomar en consideración para la emisión de leyes o para la solución de algunos problemas donde se han gestado conflictos y se traslada a nivel de los tribunales. O en su caso, quisiera referirles también, así muy brevemente, jóvenes, a través de las entidades no judiciales. Por ejemplo, acá especialmente los gobernadores departamentales. Los gobernadores departamentales han solucionado muchos problemas de carácter de, así, problemas, conflictos de carácter de tierra, tomando en consideración las costumbres que se dan en los lugares jóvenes y no llegan a los tribunales de justicia. En algunos casos también las municipalidades, los alcaldes. Entonces tenemos la costumbre, creo que alguien más de la jóvenes. Luego otra fuente importante acá del derecho agrario es la doctrina. Recordemos la doctrina, hemos hablado, es la opinión, es el decir, el pensar, es el juicio de algunas personas, pero veamos, jóvenes, es formal porque no es de cualquier persona, es de las personas que le dedican tiempo al estudio del derecho agrario. Se refiere a los jurisconsultos, a los abogados, especialmente jóvenes dedicados al estudio del derecho agrario. Generalmente tenemos a quienes se les conocía como prudentes por ser sabios en el arte de comprender el derecho. Eran escuchados con carácter normativo. No la produce el juez, es decir, la doctrina no la produce el juez. Ahí estaríamos hablando de la jurisprudencia, recuerde, sino un jurisconsulto, un cultivador de la ciencia jurídica. La persona que le pone alma y pensamiento
a la ciencia, jóvenes, jurídica, en este caso al derecho agrario. Entonces, sus aportaciones van a ser muy importantes. También, como se indica acá, la doctrina jurídica es la base de las normas jurídicas. Y también ilustra a los jueces, ayuda a los jueces en la solución de un problema. Además de su capacidad técnica y experiencia, deben ser doctos en la materia que tienen asignada. Entonces, tenemos acá la doctrina es importante en materia de derecho agrario. Y los jurisconsultos, jóvenes, los estudiosos del derecho agrario, pues ahí están viendo, estudiando las instituciones, los institutos jurídicos agrarios, qué de bueno tienen, qué debilidades tienen, o en su caso, qué deficiencias tienen, por, por lo tanto nos estaría recomendando para formar parte del entreteje jurídico agrario. Entonces, es muy importante como fuente de derecho la aportación de estos estudiosos del derecho de los jurisconsultos. Tener a la mano sus opiniones, tener conocimiento de sus opiniones, de sus juicios, de sus apreciaciones. Repito, puede ilustrar no solamente a los jueces, sino también a las autoridades administrativas que resuelven problemas agrarios, que conocen y resuelven problemas agrarios. Y en nuestro medio, en Guatemala, la doctrina es fuente de derecho. Luego tenemos las fuentes históricas. Solo quisiera leer esta parte y luego hago un comentario en cuanto a las fuentes históricas, jóvenes del derecho agrario. Comprende cualquier testimonio, documento, papiros, pergaminos, tablillas de arcilla, en la que algunos pueblos plasmaban sus leyes o contratos. Restos o objetos utilizados por el hombre que nos puede aportar información significativa, parcial o total sobre lo que ha sido el régimen jurídico en el pasado, a efecto de encontrar explicación a las instituciones legales que rigen la conducta de las personas en el presente, aun cuando dichas fuentes no sean expresión de instrumentos estrictamente jurídicos. En el caso de Guatemala, por ejemplo, cuando hablamos de fuentes históricas prehispánicas jóvenes, acá encontramos a los códices mayas que aún perviven. Hay varios códices, está uno en Francia, España, en Alemania, recientemente se encontró en Nueva York. Estos códices tienen alguna información en cuanto a la tenencia de la tierra prehispánica, antes de 1524. Hay información al respecto. Entonces tenemos estas fuentes históricas sobre, aunque se indica acá no estrictamente jurídicos, pero tenemos esa información. Y luego de las fuentes históricas que tenemos jóvenes ya de España para acá, las famosas cédulas reales. ¿Cómo trataron el tema tierra? ¿Cómo trataron el tema de la explotación agrícola, del trabajo agrícola? Y después de la independencia encontramos también normas, principalmente si nos remitimos al gobierno liberal de 1871 de Justo Rufino Barrios, dispuso también leyes, reglamentos, hay varias disposiciones sobre el tema agrario. Llegamos a 1945, aparece la Constitución de la República, muy importante sobre el tema agrario, la postura, si quisiéramos decir, de los constituyentes de ese entonces y su visión de apertura respecto al tema agrario. Luego encontramos el decreto 900 como fuente histórica, el decreto 900, ley de reforma agraria. Un poquito más temprano, el decreto 1551, que hizo historia en Guatemala, la ley de transformación agraria que le dio vida al Instituto Nacional de Transformación Agraria durante 30 años. Entonces, estas fuentes históricas son muy importantes para la formulación de leyes. Y precisamente de este estudio, de este análisis, aparece hoy la nueva ley que regula al Fondo de Tierras, tomando en consideración algunas instituciones, algunos mecanismos, algunos institutos, algunos procedimientos en relación al tema agrario en nuestro país. Entonces, hablamos acá pues de las fuentes agrarias. Y les decía que hay una discusión entre algunos estudiosos del derecho jóvenes
Respecto a sí, el derecho comparado se puede considerar como fuente del derecho. Pues algunos estudiosos del derecho agrario sí consideran el derecho comparado como fuente de derecho, porque ilustra, da criterios, da orientación respecto a la posible creación de un instituto agrario, de una institución agraria, de una situación agraria, de algo relacionado con el campo, cuya regulación esté en una norma jurídica agraria. Así se dice que es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo, con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un determinado país. Es decir, que también tiene una finalidad. No es nada más una distracción, no es nada más una, eh, sencillamente, una pérdida de tiempo, sino que fundamentalmente trata de mejorar y comprender y mejorar el sistema jurídico de un determinado país. Brevemente les quiero comentar, jóvenes, he hablado, por ejemplo, en el caso del tema del derecho agrario. Al estudiar el famoso ejido, que es un instituto agrario, digamos, aparece como figura del derecho agrario, el ejido. Entonces, al hacer una comparación del ejido mexicano con el ejido guatemalteco, vamos a ver que el ejido mexicano surgió a partir de la Revolución Mexicana, más o menos en 1918-19, y la reforma agraria de México. En la ley agraria, en la ley de reforma agraria de México, se reguló el ejido como una forma de tenencia comunal de la tierra por parte de los campesinos, y que para México es una figura loable porque ha alcanzado bastantes logros en relación a la solución de la problemática agraria de México. Pero al hacer un estudio y una comprensión del ejido guatemalteco, encontramos que el ejido que tenemos en Guatemala y que también aparece en la regulación nacional, jóvenes, pues es la figura que se creó en más o menos en 1540 en España y consiste en tierra comunal para que fue adscrita a las comunidades indígenas ya como forma, comunidades indígenas con carácter municipal. O por decir así como el municipio, el ayuntamiento indígena, ¿verdad? En el marco de la organización del régimen del coloniaje español. Entonces, el ejido se reguló, eran tierras, grandes extensiones de tierras, que estaban cerca del poblado y que eran utilizadas por los vecinos para, sembraban árboles, para pastizales, para tanto la ganadería de los vecinos como también para la leña. Lo único que quedaron pues en manos, por decir así jurídicamente, de los ayuntamientos indígenas, de las municipalidades. Y después de que Guatemala se independiza de España, pues estos ejidos continuaron adscritos a las municipalidades indígenas, pero ya durante el gobierno de Justo Barrios y luego 1945, jóvenes, desaparecen estas organizaciones de municipios y ya estamos en cuanto a las municipalidades que conocemos actualmente, por decir así, las municipalidades modernas. Pero estos ejidos quedaron adscritos a las municipalidades de hoy. Así tenemos, por mencionar un caso, jóvenes, Tecpan, el departamento de Chimaltenango, el municipio de Tecpan, la municipalidad de Tecpan cuenta con un ejido. Y en ese ejido hay árboles sembrados, tiene bosque. Y ahí pueden hacer uso de ese bosque los vecinos, siempre y cuando, pues, con la autorización de la municipalidad, pueden hacer uso de esas tierras los vecinos. Más ahora ha sido en el tema forestal, pero pertenece a la municipalidad, está adscrito a la municipalidad. Entonces, es totalmente diferente el ejido guatemalteco al ejido mexicano.
porque en tanto el mexicano, decía, surgió en el seno de la revolución y la distribución de tierra en la reforma agraria de México. Pero el ejido guatemalteco surgió en el seno del régimen del coloniaje español en nuestro país y subsistió. Guatemala se independiza y se queda adscritas a las municipalidades. Entonces vamos a ver cuál es esa semejanza o cuál es la diferencia. Y para la problemática agraria, si queremos, pues realmente que sería importante atender y ver qué de bueno tiene para el sistema jurídico, pero más que para el sistema jurídico, para la solución de la problemática agraria. Pero concluimos que son distintos, operan de distinta manera, porque los ejidos de aquel país, México, pertenecen a campesinos favorecidos por la reforma agraria de México, en tanto que el ejido acá, jóvenes, pues es de añejo, su constitución es muy añeja, de hace más o menos 500 años, y no es producto de ninguna revolución y de ninguna, perdón, reforma agraria. A eso nos referimos del derecho comparado. Por eso le digo, para unos autores, pues es importante el derecho comparado como fuente del derecho para ilustrar a, a los que elaboran las leyes, en este caso a los que tienen iniciativa de ley para la formulación de nuevas leyes. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema de las fuentes del derecho agrario, jóvenes. Por favor, si hubiera preguntas. No, no hay. Muy bien, gracias. Gracias, estamos bien. Gracias, muy bien, gracias, Elben. Entonces, pasamos a otros, tal vez así brevemente para recapitular, jóvenes. Entonces, hablando de las fuentes del derecho agrario, pues son las fuentes, les decía, jóvenes, tradicionales, formales, materiales o materiales, formales porque formales, históricas igual, agregado derecho comparado. Hemos visto las formales y las distintas aristas que van a proporcionar, los distintos ámbitos que van a proporcionar contenido en materia del derecho agrario, la realidad económica del país, la realidad social, político, cultural. Luego formales, ¿por qué? Porque tienen exigencias, solemnidades y formalidades de cumplir. Si no se cumple con esas formalidades en el caso del proceso legislativo, pues puede acá adolecer de un vicio de inconstitucionalidad una ley. Hablamos ya de la jurisprudencia también, pues no cualquier resolución de un tribunal de repente no está fundamentado, sino que buscamos esta jurisprudencia bien fundamentada, igual la costumbre, jóvenes, que son esas reglas sociales que genera la comunidad y que la comunidad en principio observa de manera voluntaria, porque sus normas, sus reglas son buenas, sus reglas son justas y sus reglas son necesarias, equilibran tanto los intereses individuales como los intereses colectivos y que pueden considerarse como fuente de derecho, pero no la costumbre opresiva, no la costumbre que induce a la servidumbre. Luego la doctrina, la aportación de los estudiosos del derecho, les hablaba, jóvenes, y acá las fuentes históricas igual, y el derecho comparado. Ahora entramos a ver en este punto siempre las relaciones del derecho agrario con otras ciencias. Tenemos acá, en primer lugar, las ramas jurídicas o las ciencias jurídicas. Tenemos las ciencias no jurídicas. Pudiéramos hablar de las ciencias económico-sociales, pero también entre la historia y otras disciplinas como la agronomía, la estadística, la topografía. Agrego acá, jóvenes, por favor, no incluí acá, pero está en su texto, por ejemplo, el derecho penal, el derecho administrativo en otro. Y también el derecho agrario se relaciona con otras ramas del derecho, incluso internacional, jóvenes. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y también está otro convenio, jóvenes, no recuerdo exactamente ahora, creo que es el 89, que se refiere al trabajo agrícola, igual de la Organización Internacional del Trabajo, pero partiendo del derecho constitucional. Sabemos, jóvenes, que las normas jurídicas constitucionales, en esa jerarquía normativa, la norma jurídica constitucional ocupa la cúspide del famoso triángulo de Kelsen. Y a partir precisamente de esa punta, por decir así,
de esa cúspide, ese triángulo, pues va a iluminar las demás normas. Y las demás normas, como son las ordinarias que vienen del Congreso de la República, las reglamentarias que vienen probablemente del Ministerio de Estado o de algunas otras entidades del Estado, que formulan normas, reglas, disposiciones en materia agraria. Y luego las sentencias y los contratos jóvenes, las famosas reglas individualizadas o normas individualizadas, tienen que estar en armonía con los preceptos constitucionales en materia agraria. Así tenemos en Guatemala, consagra nuestra constitución el derecho a la propiedad privada. En consecuencia, no se puede impulsar una reforma agraria, jóvenes, porque está protegiendo la propiedad privada. Es un derecho inherente a la persona, casi adquiere el carácter de un derecho divino, un derecho absoluto. Y así está consagrado en la Constitución de la República. De igual manera, la Constitución de la República, en cuanto al régimen económico y social de Guatemala, obliga al Estado de Guatemala de tener participación en las relaciones que se gestan en el área rural, al indicar de que debe estimular la actividad económica, agrícola, pecuaria, pero también, jóvenes, forestal. Y aquí tenemos entonces prácticamente si queremos, el reflejo de la ubicación del derecho agrario en la rama pública del derecho, y aparece aquí plasmado en nuestra Constitución. El derecho agrario se ubica en la rama pública del derecho y así al Estado le obliga a participar, pero también a contribuir económicamente en ese desarrollo, en el desarrollo rural. Entonces es importante la relación del derecho constitucional con el derecho agrario. Quisiera decir en estas palabras, lo que la Constitución le permite hacer al derecho agrario, pues el derecho agrario podrá impulsarlo. Pero si la Constitución de la República les cierra la posibilidad de hacer un reordenamiento del territorio de un Estado, obviamente no se puede impulsar reforma agraria. En cuanto al derecho civil, sabemos, jóvenes, que el derecho civil, pero antes, perdón, jóvenes, recordemos que el derecho constitucional, pues son las normas jurídicas que va a regular los derechos de los gobernantes y los gobernados, y la relación de gobernados y gobernantes, también la obligación que tienen los gobernantes para con la ciudadanía, los gobernados, y de igual manera la obligación que tienen los gobernados para con los gobernantes jóvenes, está hablando de ese ordenamiento en un país. Razón por la cual encontramos que el derecho constitucional, y especialmente el caso de la Constitución de la República, la doctrina nos refiere, jóvenes, que tiene dos partes muy importantes, la parte dogmática y la parte orgánica. Y en la parte dogmática se plasma, en el caso actual de nuestra Constitución, los derechos humanos, y que no puede ser reformada esa parte por el Congreso de la República mediante una consulta popular. Únicamente aborda esa reforma una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la importancia, pues, del derecho constitucional, porque en Guatemala, encontramos que en uno de los primeros artículos del 1 al 46, artículo 39, aparece consagrado el derecho a la propiedad privada, a la propiedad personal. Entonces, de ahí la relación, pues, del derecho constitucional con el agrario, pero más del agrario para con el derecho constitucional. Luego tenemos el derecho civil. El derecho civil, recuerden, jóvenes, regula a las personas, la creación de las personas jurídicas, colectivas, y luego, en cuanto a los bienes, el registro general de la propiedad, luego los contratos, el derecho de obligaciones, las figuras contractuales, pues encontramos acá en el derecho civil. Y la relación del derecho agrario con el derecho civil, por ejemplo, en el derecho civil encontramos el derecho de propiedad, el derecho de posesión.
Incluso el derecho civil nos indica a jóvenes que no se puede titular supletoriamente la ocupación, por ejemplo. Entonces acá están las figuras en el derecho civil y que hace, esas figuras las hace estudiar el derecho agrario, pero imprimiéndole su contenido a través de las normas jurídicas agrarias que se emiten. Esas normas jurídicas ya pues llevan la ubicación del derecho agrario, llevan las características del derecho agrario, la materia que está regulando nuestra disciplina, los principios del derecho agrario, jóvenes. Así encontramos pues, la diferencia con el derecho civil. Les decía, en tanto que el derecho civil le interesa, es de su especial y muy extraordinario, eh, muy extraordinaria especialidad, ver el derecho de propiedad, jóvenes, desde el punto de vista estático. Pero el derecho agrario también le interesa el derecho de propiedad, pero más desde el punto de vista dinámico. La producción, los procesos productivos. Entonces el derecho agrario nos dice, bueno, no importa si es derecho individual, es derecho personal, es derecho social, es derecho colectivo, lo que importa es que se trabaje, que ese bien sea para el bienestar de la sociedad, sea para el bienestar de la sociedad, de la comunidad. Desde esa perspectiva encontramos sus diferencias. Pero luego en el derecho civil también encontramos, por ejemplo, el contrato de compraventa y que ya encontramos el contrato de arrendamiento. Encontramos varias figuras jurídicas, la prescripción igual con si se quisiera hacer valer, por ejemplo, la titularidad supletoria al tener todo derecho de posesión sobre el bien. Entonces, el derecho civil nos aporta sus instituciones al derecho agrario. Lo único ya cuando el derecho agrario digiere estas instituciones del derecho civil, les imprime sus características, su ubicación, sus objetivos, su materia y su contenido. Lo mismo va a ser la relación del derecho agrario con el derecho mercantil. Por ejemplo, en el derecho mercantil encontramos la empresa desde el punto de vista mercantil y con la gran diferencia, al igual que con el derecho civil, jóvenes, el derecho civil y el derecho mercantil se ubican en la rama privada del derecho, a diferencia de nuestra disciplina, en la rama pública del derecho. Así que el contrato civil va a ser totalmente diferente al contrato agrario, porque aquí va a prevalecer la voluntad de las partes, el famoso principio de la autonomía de la voluntad, al igual que en el derecho civil. Pero vamos a encontrar, por ejemplo, la empresa mercantil, la toma para sí el derecho agrario, las sociedades mercantiles, jóvenes. Encontramos acá las mismas, por ejemplo, aunque no es de derecho mercantil, jóvenes, pero las instituciones del derecho mercantil las va a tomar el derecho agrario imprimiéndole su propio contenido. De igual modo, el derecho del trabajo, con la diferencia que en Guatemala, en el Código de Trabajo, se regula el trabajo agrícola y el trabajo ganadero, pero les decía, no es exclusivo, perdón, no es excluyente para la regulación del trabajo forestal, del trabajo silvícola. Pero entonces hay instituciones del derecho de trabajo propias y que el derecho agrario va a tomar en cuenta. Por ejemplo, la jornada de trabajo en el campo. Encontramos, por ejemplo, jóvenes, que los trabajadores del campo, el derecho de trabajo regula la sindicalización, el sindicato, los sindicatos, la sindicalización de los trabajadores, pero hay una limitación para las relaciones agrarias de producción, sobre todo en tiempos de cosecha. No pueden parar. Si hubiese, por ejemplo, un sindicato, no pueden parar ese trabajo, hay una prohibición, jóvenes, pero es propio del derecho agrario, porque recordemos que lo que se produce en el campo se pierde en poco tiempo, se arruina en poco tiempo, se echa a perder en poco tiempo. Entonces, pero tiene estrecha relación el derecho agrario con el derecho de trabajo, con la jornada de trabajo, prestaciones laborales, el salario, la sindicalización, etcétera, etcétera, jóvenes, los conflictos individuales y los conflictos colectivos de trabajo.
Luego, con las ramas no jurídicas, aquí hemos hablado bastante desde el principio de la clase. Ya les decía, jóvenes, no estamos recibiendo un curso de economía ni de ciencias económicas, pero porque nuestra disciplina le interesa ver en los procesos económicos que se dan en el agro, como es la producción agraria propiamente, como es también, jóvenes, las relaciones de distribución de esos productos, hacia dónde van. Luego encontramos también el consumo de esos productos, el intercambio de esos productos. La economía nos habla de esas relaciones, también la economía nos refiere las relaciones de propiedad, especialmente de la materia prima de la tierra, a quién pertenece. Es importante ver si es social, si es particular, individual. Pues si es particular, habrá un patrono que decida sobre los demás trabajadores. Pero si es social, probablemente ahí no haya patronos. Todos participan como patronos y todos deciden como patronos y trabajadores y se incorporan al proceso productivo como tales. Lo que sucede, por ejemplo, con las cooperativas agrícolas, las empresas campesinas o asociativas. Y de esa cuenta, pues en la economía le da importancia a esa relación de propiedad. Y luego, eh, ahí tenemos, jóvenes, la sociología. La sociología es esa ciencia que nos va a referir, nos va a dar información más al derecho agrario, obviamente. Le va a dar información al derecho agrario, si existen grupos, si existen castas, si existen cacicazgos, clases sociales, etcétera, en el agro. ¿Y cuál es el rol que juegan? ¿Cómo se articulan o cómo se contradicen? Y si esas contradicciones son muy serias o son contradicciones que se pueden superar, son contradicciones solucionables, comprensibles y al final se superan porque interesa más el proceso productivo del agro. Y luego, entonces acá tenemos la sociología, jóvenes, eh, nos da, proporciona las ciencias jurídicas, porque al final estos informes, esta información, porque también el derecho agrario, a través de sus normas, va a regular la conducta de esos individuos, el comportamiento de esos individuos en ese espacio territorial, en el área rural. La importancia entonces de la sociología para con el derecho agrario y la relación muy estrecha que tiene con él. Luego la historia. Pues la historia también va a ilustrar al derecho agrario. Hablábamos acá, quizás ya les he indicado, jóvenes, lo que pasó con la Constitución de 1945, que en su texto se consagró el principio de la tierra en función social, que permitió constitucionalmente emitir una ley ordinaria, como fue la ley de reforma agraria, para abordar desde el punto de vista de una reforma agraria la distribución de la tierra, el tema tierra, el clamor, atendiendo el clamor de los campesinos. Sin embargo, la historia pues proporcionó esta información, los datos, de tal manera que cuando se elaboró la actual Constitución Política de la República, pues se dijo, no, fíjese que pasó esto, ocurrió esto, con estas normas jurídicas, con la Constitución, pues ahora vamos a consagrar en la Constitución de la República el principio de la tierra, un derecho eh, prácticamente inherente a la persona. En consecuencia, no se puede tocar. Y aunque esté descansando ahí, no, se trabaja la tierra, pero no se puede tocar, porque pertenece a la persona. Entonces, la historia ilustra, jóvenes, al derecho agrario para la emisión de normas jurídicas agrarias acordes a la realidad, ya sea para, repito, mantener la realidad, superar la realidad o impulsar el desarrollo económico y social del país. Tres, otras disciplinas. La agronomía va a hacer referencia, jóvenes, a esta rama de esta disciplina, pues va a ayudar a ver la calidad de tierra, cómo se trabaja la tierra, el tratamiento de la tierra, todo lo que nos
va a proporcionar lo que va a proporcionar la agronomía al derecho agrario. Por otro lado, la estadística, y más con que Ciencia Jóvenes es una técnica que va a ser de mucha utilidad para ver cuánto se produce en una sociedad. O bien para decir, mire, hagamos un estudio de la tenencia de la tierra en Guatemala. ¿Cuántos dueños hay? La cantidad de terreno, ahí va a entrar la topografía, pero obviamente también los estudios agronómicos y topográficos, para ver, bueno, cuántas unidades de producción hay, cuántas fincas, cuántas haciendas. Es más o menos lo que está haciendo ahora el registro de información catastral del RIC. Va a proporcionar información, datos matemáticos, datos estadísticos, y obviamente pues sustentados en la realidad, no de pura ficción. Entonces ahí nos va a hablar, sí, en Guatemala existe, por ejemplo, el latifundio. Aquí tenemos tantos latifundios, aquí tenemos tantos minifundios, tenemos tantos campesinos con tierra, tantos campesinos sin tierra. Bueno, esta información la proporciona el estadístico agrario para ver qué se puede hacer en relación a esa información proporcionada. Y la topografía, pues con las mediciones de tierra especialmente, en términos, hoy día, en términos de científicos, a través precisamente de la utilización del GPS con mucho más precisión. Anteriormente, para la medición de las tierras, pues a veces se usaban los brazos, y luego de los brazos el metro, jóvenes, luego la pita o el lazo, pues que a veces no daba información precisa, porque el terreno era muy quebrado. A veces al bajar, pues se pasaba el lazo a ras de la tierra, de la superficie, y a veces los resultados que proporcionaba la medición de la tierra no eran precisas. Pero hoy con el uso de nueva, especialmente el GPS, jóvenes, nueva tecnología, la medición es mucho más precisa. Y el RIC, por ejemplo, el Registro de Información Catastral, ha estado trabajando con este tipo de instrumentos. Pues básicamente esto sería, jóvenes, lo referente a las relaciones del derecho agrario con otras ciencias. En su texto le decía, y agrego esto, pues acá hago una relación con las normas jurídicas del derecho agrario con el derecho constitucional, a sabiendas de lo que es el derecho agrario, perdón, constitucional, como les indicaba Borges, sumamente importante, les decía Borges. Lo que el derecho constitucional, pero especialmente el texto constitucional, la constitución política de la república, de un país, de una sociedad, permite hacer, eso hará el derecho agrario. Y obviamente pues queda el derecho agrario sujeto a las normas constitucionales, jóvenes, para armonizar esa relación entre estas ciencias. No les he agregado acá el derecho penal, pero también les decía, jóvenes, el derecho penal tiene relación con el derecho agrario. En este momento se puede decir, recuerden, el derecho penal está regulando todo lo relacionado con la figura tipo, el delito, jóvenes. Pues encontramos, por mencionar, por ejemplo, la usurpación de tierras, que está plasmado en derecho penal. Entonces, acá si hay apropiación de tierras, usurpación de tierras, se meten ya sea propiedad privada, jóvenes, o incluso en los casos de derecho de posesión, ahí está el derecho penal y su relación con el derecho agrario, perdón, la relación del derecho agrario con el derecho penal. Quisiera compartirles una reunión, un foro académico que fue desarrollado entre la Universidad de San Carlos, también a Landívar, de Guatemala, y la Universidad Nacional de Costa Rica sobre el tema la relación entre el derecho penal y el derecho forestal. Muy interesante, jóvenes, muy interesante la temática. Vinieron especialistas en este tema de Costa Rica y abordaron el tema, por ejemplo, jóvenes, la regulación de los delitos
que hoy se tienen en materia forestal. En materia forestal, hoy, y cuando veamos la ley forestal, vamos a encontrar más o menos como 11 delitos en la ley forestal, jóvenes, y pues constituyen figuras del derecho penal, pero en este tema forestal, en el tema de la actividad agrícola, y esa estrecha relación que se ha ido teniendo entre el derecho agrario y el derecho penal. Y obviamente con el derecho procesal, hoy pues se hace aplicación del derecho procesal penal, jóvenes, no tenemos, se hace aplicación, uso del derecho procesal penal en el tema forestal. De igual manera sucede con el tema que aborda el CONAP, que está bajo la competencia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Vamos a encontrar que también ahí se regulan algunos delitos, algunos tipos penales, que es de derecho agrario, pero en estrecha relación con el derecho penal. Y quizás acá no es que se haya olvidado, pero jóvenes, el caso del derecho administrativo, la relación del derecho agrario con el derecho administrativo. En un momento decimos, bueno, cuando estamos tramitando, disculpen, cuando estamos tramitando el derecho, haciendo trámites en materia de derecho agrario en nuestro país, decimos, bueno, ¿serán de derecho administrativo o son de derecho agrario estas normas que regulan, por ejemplo, la ley de lo contencioso administrativo? Se ubica y pertenece al derecho administrativo. Pero encontramos, por ejemplo, en la ley del Fondo de Tierras Jóvenes, que es de derecho agrario, hay una ausencia, por ejemplo, de disposición, y luego señala en otras leyes agrarias, vamos a ver oportunamente, que en caso de inconformidad, en caso de desacuerdo, no está conforme con una resolución, por decir, del Fondo de Tierras, ¿qué recursos se usa? ¿O qué recursos se hace valer? Pues ahí se remite, por ejemplo, jóvenes, a la ley de lo contencioso administrativo y señala, se hará uso de los recursos que regula la ley de lo contencioso administrativo. Y encontramos que en la ley de lo contencioso administrativo está la ley, el recurso de revocatoria, y que se va a presentar ante instituciones y autoridades agrarias. Y el recurso de reposición. Y ahí, en la ley de los contenciosos administrativos, se estipula, se establece en qué plazo se hace. Y les adelanto de decir, jóvenes, por favor, 5 días en ambos casos para la interposición del recurso de revocatoria, como veremos más tarde, y la interposición del recurso de reposición. No sé por qué quisiera decirles, muchos responden que son 30 días, pero no son 30 días, jóvenes, son 5 días. Por favor, recuerden que está en la ley de los contenciosos administrativos. Pues entonces decimos, es norma de derecho administrativo. Y así vamos a encontrar esta relación en que existe derecho agrario y el derecho administrativo. Lo mismo pasaba con el decreto 1551 de la ley de transformación agraria, que también remitía a la ley de lo contencioso administrativo. Luego encontramos también en el caso de la ley forestal actual vigente, nos remite en uno de sus articulados a la observancia y aplicación de la ley de la ley, ahorita jóvenes, pero para la adjudicación de bienes, la, estamos hablando acá, perdón, jóvenes, la ley de contratación. De contrataciones del Estado. Muchas gracias, sí, gracias, muy amable, sí. A la ley de contrataciones del Estado. Y la ley de contrataciones del Estado forma parte, y muchas gracias, compañera, muy fina, a la ley de contrataciones del Estado y forma parte del derecho administrativo. Entonces, es esa relación que vamos a encontrar entre el derecho agrario y el derecho administrativo.
Y luego un poco más allá, jóvenes, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y creo que también hay otra ley, jóvenes, otro convenio, creo que es el 89, que se refiere al trabajo en Guatemala, del convenio 169, y tiene estrecha relación el derecho agrario con estos instrumentos internacionales en estos temas de producción agraria. Es más, como vamos a ver también, el convenio 169 introduce el término territorio para los pueblos indígenas, que es tema de derecho agrario, como vamos a ver cuando abordemos muy brevemente este convenio. Entonces, hay otras ramas del derecho, jóvenes, que no están acá expresamente, pero que tienen estrecha relación con nuestra disciplina. Y además también de lo jurídico, hay otras, jóvenes, pero las sobresalientes y las más cercanas y las que más proporcionan a datos, información al derecho agrario, ha sido la economía, la sociología y la historia. Hay otras, jóvenes. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, si no me voy a adelantar ya a nuestro tema, porque prácticamente aquí estaríamos terminando el tema propiamente del derecho agrario, pero ahora les quiero agregar, por favor, como les decía, hice una inversión. Si hay alguna pregunta, les contesto. Si no, les comparto esta inversión metodológica cuando les hablaba de la historia de la evolución del derecho agrario moderno. Sí, Rocío, si fuera tan amable. Disculpe, la presentación no la podría compartir, perdón. Así, no, así es. Sí, Vinicio, les voy a compartir toda esta información. Y además de un documento que ya les compartí en Classroom. Pero antes, Rocío, si fuera tan amable, con mucho gusto, Vinicio. Licenciado, disculpe, ¿me escucha? Estaba comentándole, estaba pensando eso, que la relación entre el derecho penal y pues la materia. Cuando, por ejemplo, alguien está contaminando un río, saca sus tubos con aguas negras hacia un río perenne ahí. Me han dicho que para denunciar esto se vaya a un juzgado penal. También otras personas me han dicho que es competencia de la UGAM o la DIGAM de la municipalidad. Y entonces, mejor desde su perspectiva, como cuál sería el procedimiento más efectivo para que alguna autoridad actúe con este problema que es muy común en toda Guatemala. Gracias, Rocío, muy amable. Creo que esto es más ya va a ser tema del derecho ambiental, que también ha tenido avanzada y estrecha relación con el derecho penal. Tan es así que tenemos tribunales penales ambientales de primera instancia. Entonces, más, Rocío, creo que el tema de contaminación ambiental va más por esta vía del derecho ambiental que del derecho agrario. En un momento dado se puede cruzar, pero más ahorita realmente es el derecho ambiental, incluso los casos que hemos visto en Guatemala. Y la posibilidad, inclusive, lamentablemente, de que Guatemala sea cruzado en una instancia penal por la contaminación que se está dando en nuestro medio. Eso le indico, Rocío, vamos a ver más adelante. ¿Estamos bien? Listo. Gracias, Rocío. Pues les voy a compartir la diapositiva, pero les adelanto esto ahora. Solo les pido un momento, por favor, para... acá tengo una diapositiva, jóvenes, que ya vamos a entrar a ver en esta parte. Les decía, ya haciendo la inversión metodológica en cuanto, por favor, sobre el derecho agrario moderno. Y está contenido, jóvenes, por favor, esto vamos a ver en la próxima clase. Esto es como decir acá un adelanto, por favor, jóvenes. Entonces, acá tenemos lo que vamos a ver en la próxima clase. Me parece muy, muy importante para darle lugar como ciencia jurídica a nuestra disciplina. Yo creo que se puede ver la diapositiva, jóvenes. Se puede ver, se mira la diapositiva, jóvenes. Sí, licenciado, sí se mira. Aquí va a ser breve, jóvenes, porque va a ser en la próxima clase. De igual manera, ahora sí ya casi completé lo que tengo que compartirles de esta primera unidad para compartirles estas diapositivas. No sin antes, por favor, recordarles, decía para los compañeros que entraron tarde a la clase, pues recibimos información hoy de la facultad que nuestro examen
se va a realizar el 24 de este mes, el día jueves 24, el primer examen parcial. Así que nos vamos a preparar porque el contenido de nuestro primer parcial, jóvenes, va a ser la primera y segunda unidad de nuestro programa. O podríamos decir el primer módulo y segundo módulo. Casi terminamos ahora el primer módulo. Y la plataforma que vamos a usar para nuestro examen, estamos en pláticas con las autoridades de nuestra facultad, va a ser en la plataforma Moodle Rad. Por favor, jóvenes, el día viernes les tengo mayor información respecto a esta plataforma, que también ya la van a usar, así nos ha referido en la facultad. Entonces, entro ya aquí, lo que les indicaba, jóvenes, que vamos a ver y casi terminando nuestra unidad. Pues ya les compartí este documento del profesor Ricardo Celedón y Celedón en Classroom de nuestro salón, que también nos creó la facultad. Por favor, ahí pueden leer el documento, es un documento muy valioso, jóvenes, amplio, así como sucede con las presentaciones, las diapositivas, pues tratamos de extraer la idea principal. Pero la idea que encontramos en este documento, que también les voy a compartir estas diapositivas en su momento, jóvenes, se va a referir precisamente al origen del derecho agrario, pero moderno, incluso origen del moderno derecho agrario. ¿Por qué moderno? Porque anteriormente el derecho agrario, jóvenes, muy brevemente, pues su regulación era por el derecho civil, no le prestaban mucha importancia. Y luego, durante el Código de Napoleón, se reguló por el derecho mercantil, por las transacciones que se realizaban en el campo, entre comerciantes, entre producciones del agro. Y a lo largo de la historia siempre fue el derecho madre, el derecho común, el derecho madre, jóvenes, reguló las relaciones en el campo. Sin embargo, ya hablamos de este derecho moderno, surge una disciplina jurídica autónoma, como vamos a ver, y de eso vamos a hablar, de eso se refiere el documento, repito, muy interesante, por favor, léanlo, jóvenes. Entonces, acá vamos a encontrar, en ese documento, acá les decía ya, en resumen, vamos a encontrar la época en la cual se reputa vigente el derecho agrario, como dice acá, los dos límites que condicionan este derecho, de la historicidad que le da sus características propias, definen su existencia y aparecen las ciencias jurídicas agrarias, ya no la ciencia jurídica civil, que regulaba anteriormente las relaciones que se gestaban y se daban en el campo. Y aquí encontramos esto. Luego vamos a hablar de la escuela toscana italiana, donde realmente surge ese estudio, este análisis de esta ciencia moderna. También vamos a hacer referencia, y está en el documento, jóvenes, la escuela napolitana, que todavía se dejó llevar por el jus civile. En cambio, la escuela toscana ya empieza a impulsar el jus agrarius o el jus agri, como vimos, el jus que se refiere a las relaciones que se gestan, a las relaciones jurídicas que se dan, surgen, se gestan en el campo con ocasión del proceso productivo agrario. Luego, en ese documento también se refiere de manera más amplia a los factores que permiten el nacimiento del derecho agrario moderno, el capitalismo, la ruptura del derecho privado que va a estar regulado por el derecho civil y por el derecho mercantil, y va a aparecer ya un derecho público, y sobre todo con la evolución del esquema jurídico constitucional. Y aquí tiene una gran aportación la Constitución mexicana, y después la Constitución de Weimar de Alemania, ya posterior, pero realmente México hace una gran aportación en esta evolución jurídica, jóvenes, del derecho agrario. Luego, ¿cuál ha sido el papel del capitalismo? ¿Cómo fue rompiendo, por decir así, pero en otras palabras, jóvenes, desarticulando esas relaciones bajo el jus civile y también bajo el derecho mercantil? Y luego vamos a hablar
de ese movimiento que se dio en Italia, muy importante. Ahí vamos a encontrar a los autores, y uno especialmente que se considera el padre del derecho agrario moderno, que es este señor Jan Gastone Bola. Acá tenemos a Jan Gastone Bola, es considerado hoy como el padre del derecho agrario moderno. Y luego vamos a hablar brevemente de las etapas de ese derecho moderno. Se traslada a España. Hay grandes, por ejemplo, uno de los autores realmente sobresalientes jóvenes ha sido Alberto Mallarín Marcial. Es uno de los autores sobresalientes acerca del derecho agrario moderno en España. Ha escrito varios libros, su libro es Derecho Agrario. Luego nos trasladamos a Francia, a Alemania y luego a América Latina. La aportación que tiene México es especialmente el profesor Lucio Mendieta y Núñez. No se menciona acá a la profesora Marta Chávez de Velázquez, pero también luego el movimiento en Argentina, el movimiento agrarista en Venezuela, el enfoque agrarista en Brasil, ya se habla de una autonomía, en Perú, en Costa Rica y finalmente en nuestra amada tierra, jóvenes, en Guatemala. Vamos a encontrar autores como el profesor y tratadista Guillermo Paz Cárcamo, ha escrito bastante sobre el derecho agrario en nuestro país. El profesor César Augusto Toledo Peñate fue maestro en nuestra facultad. De igual manera, el profesor René de León Schlotter, ya fallecido, aportaron mucho, también fue maestro de nuestra facultad en materia de derecho agrario. De igual manera, el profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, de donde hemos extraído información, datos que estamos compartiendo en la clase. Pues esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, jóvenes, para culminar el primer módulo de nuestra unidad. Les recomiendo, por favor, la lectura, análisis de ese libro y su comentario, quieren, jóvenes. Es muy importante. Nos interesa la parte, sobre todo, de la historia del derecho, incluso como plantea el profesor Ricardo Celedón y Soledón, la parte sustantiva. No vamos a entrar a la parte procesal, que también es profusa, un poquito amplia, pero más a la parte sustantiva del derecho agrario. Bien, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. Si hay alguna pregunta, por favor, la formula, ya sea en relación al contenido, al examen, les decía, jóvenes, primer módulo y segundo módulo, primer y segundo módulo va a ser el contenido de nuestro primer examen parcial, que se va a llevar a cabo el día jueves 24 de febrero en la plataforma Moodle. Les adelanto. Pues así, muchas gracias, jóvenes. Les deseo feliz descanso.